va a cubrir esta casa. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Reyes 18:30. Él está aquí. Diga usted, Él está en mí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué estaba arruinado? ¿El altar de quién? El altar de Jehová. La palabra altar en hebreo es mizbah. Diga mizbah. Y significa lugar de sacrificio. El propósito principal del altar era establecer y mantener la relación que existía de un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. La primera vez que se habla explícitamente de un altar en la Biblia es con Noé. En Génesis 8:20. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová. ¿Qué edificó Noé? ¿Alguien le había dicho a Noé que hiciera un altar? Nadie. Porque hay cosas que usted y yo vamos a hacer no porque la digan, sino que porque son por revelación. Pedro, cuando Jesús le dijo: ¿quién dicen ustedes que soy? Pedro, como era impetuoso, mire, a lo mejor Pedro tenía muchos defectos, como algunos podrían decir. Era impetuoso, pero era vivo, captaba rápido lo que el Dios le hablaba. Usted me va a decir: ¿por qué? Porque se lo reveló Dios. El Espíritu Santo le dijo: Él es el Cristo. Entonces, como Pedro era rápido, le dijo: tú eres el Cristo. Pero eso no se le reveló el intelecto, se lo reveló el Espíritu Santo. Muchas cosas que usted y yo hemos hecho, no las hemos hecho porque han venido a nuestra mente por nosotros. El Espíritu de Dios ha estado dando diseños a nuestras vidas para alcanzar cosas que no alcanzaríamos en nuestras propias fuerzas. Entonces hay cosas que vamos a hacer por conocimiento, pero hay otras cosas que vamos a hacer por revelación. Y dice que Noé edificó un altar y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció un holocausto, que fue un sacrificio. Abraham también levantó altares. De hecho, los patriarcas todos levantaron altares. Génesis 12, 7 a 8. Yo no sé si los pasé, parece que sí. Génesis 12, 7 y 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. ¿Quién se le apareció? Jehová. Diga usted: Jehová se aparece. Jehová se va a aparecer a mí. Jehová se me va a revelar. Aquí hay alguien que aquí yo estoy seguro que alguien lo está creyendo. Muchas veces esperamos erróneamente que Jesús venga y ser raptada a la iglesia para poder verlo. El que lo entendió, lo entendió. Pero a Pablo se le reveló 3 veces. Pablo dijo: si a mí me dicen quién es Cristo, yo no lo conozco. A Jesús no lo conozco. Si me lo presentan en carne, no lo conozco, porque el que yo conozco está glorificado. Ninguno de nosotros ha visto a Jesús en la carne, pero muchos lo vamos a ver glorificado. Uy, esto se va a poner muy bueno. Y edificó un altar a Jehová que se le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda e invocó el nombre de Jehová. Finalmente, Génesis 13:18 dice: Abraham pues, removiendo su tierra, vino y moró en la encima de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. ¿Por qué? Abraham tenía un principio en su vida y era estar siempre conectado a Dios, siempre conectado al que se le había revelado. Él estaba en un lugar, levantaba un altar. David tenía la misma revelación, daba 6 pasos, al séptimo adoraba, ¿se acuerdan?
Entonces Abraham tenía un concepto claro. Abraham, para cumplir el propósito de Dios, no se podía despegar del pacto de aquel que lo había llamado. Entonces él, para donde estaba, él levantaba un altar. ¿Por qué? Porque altar también representa adoración. Cristina lo dijo cuando estuvo ministrando. Altar representa adoración, exaltación, reconocimiento y señal. 4 conceptos. El último altar del cual la Biblia habla, que levantó Abraham, fue cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo, Isaac, como un tipo de lo que Dios iba a hacer como parte del plan de salvación, entregando a Jesús por nosotros como sacrificio perfecto. Por esta razón, cuando Abraham vuelve su mirada, lo primero que ve es el cordero. Qué raro que hay muchas cosas en la Biblia que hombres y mujeres de Dios tuvieron que entregar, pero Dios ya había dado la provisión. Agar, cuando se va al desierto, ¿cierto?, a morir de sed, llama la atención que el agua ya estaba ahí, pero ella estaba tan enfocada, o mejor dicho, tan desenfocada, que no era capaz de ver que la provisión estaba ahí. Probablemente el cordero ya llevaba mucho tiempo con los cachitos puestos ahí en la zarza, agarrado, amarrado. Es que la provisión de Dios ya estaba, pero él no lo pudo ver, porque él estaba enfocado en lo que tenía que hacer. ¿Por qué era tan necesario que él no lo viera? Porque si él veía el cordero, iba a dejar de caminar por fe sabiendo que el cordero iba a estar. Si él ve el cordero antes, no camina por fe. Si Agar es capaz de ver el agua antes de que el ángel se le revele, no tiene la visitación angelical. Hay cosas que en nuestra vida no vamos a ver, porque si la vemos no vamos a acceder a lo espiritual, nos vamos a quedar en lo material. Y esta es una revelación del Espíritu Santo en este momento. No venía, no estaba. Altar, lugar de sacrificio. Diga usted, altar, lugar de sacrificio. Algo tiene que morir. Algo tiene que ser quemado en el altar. Parece que Dios le está hablando a alguien en esta hora. Altar es adoración, es rendición y es obediencia. No podemos levantar un altar con un espíritu rebelde. Diga, rebelde. No se puede levantar un altar con espíritu rebelde. No podemos hacerlo, porque altar también simboliza encuentro. Cada vez que Dios se presentó a sus siervos, ellos levantaron un altar por señal de un encuentro que habían tenido con Dios, una manifestación física de que ahí había pasado algo. Isaac y Jacob también levantaron altares. Todos los patriarcas levantaron altares. ¿Por qué? Porque tenían revelación de lo que Dios había hecho y lo que significaba poner un altar. Luego, cuando Dios instruyó a Moisés la construcción del tabernáculo, ¿se acuerdan que le dijo a Moisés y le dijo, mira, estas son las dimensiones, esto vas a hacer? Se revelan 2 tipos de altares. Con 2 ubicaciones y funciones específicas. Vamos a irnos al tabernáculo. Cuando un sacerdote iba a entrar en la presencia de Dios, ¿se acuerdan que el sacerdote tenía que pasar por 3 pasos? 3 etapas en las que nosotros tenemos que pasar sí o sí. Lo primero que el sacerdote, antes de llegar a la presencia de Dios, iba a encontrar es el altar de bronce. Diga, altar de bronce. Era el inmobiliario más grande que se podía encontrar en el tabernáculo. Y estaba en el atrio exterior. A este atrio se le conocía como camino. El tabernáculo tenía 3 estaciones. Para los que en algún momento vinieron a sesiones de fe,
Nuestra pastora Maritza nos enseñó y nos explicó harto acerca de esto. Estaba el camino, que era la primera estación donde estaba el altar de bronce. Estaba la segunda estación que se llama la verdad. Y a alguien ya se le está despertando. Se llama la verdad y ahí estaba el lavatorio, donde el sacerdote se preparaba para entrar en el lugar santísimo. Y finalmente estaba el altar del incienso. En esa zona, que era la antesala de la presencia, se llamaba la vida. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, Él no estaba hablando de tres conceptos etéreos. Jesús no estaba diciendo yo soy el camino porque tienen que pasar por este camino, yo soy la vida porque en mí hay vida y yo soy la verdad porque Él es verdad. No estaba diciendo eso. Él estaba diciendo, y si usted lo lee, dice, todo el que viene al Padre lo hace a través de mí, dijo Jesús, ¿cierto? Porque Él es el camino. En el tabernáculo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Tres estaciones del tabernáculo. El camino, la primera, donde todo tiene que morir. Inevitablemente, la primera estación para llegar a la presencia de Dios es la estación de la muerte. Lo que pasa es que a ninguno de nosotros nos gusta morirnos. Kathryn Kuhlman decía, yo muero 1000 veces antes de ministrar. Aquí esperamos un ratito. Pero Kathryn Kuhlman podían estar cantando 2-3 horas en la iglesia y ella no entraba hasta que el Espíritu de Dios no venía sobre ella. ¿Sabe lo que es eso? Hermanos empiezan a cantar y de repente se van porque se aburrieron, pero ella no está ni ahí porque mientras el Espíritu de Dios no se mueva, no puede ministrar. Pero muchos de nosotros queremos empujar para que ocurra, para que pase lo que el Espíritu de Dios no quiere hacer. Morir. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. La segunda puerta, porque eran puertas. La primera puerta era camino, la segunda puerta era verdad, la tercera puerta era vida. La segunda puerta es verdad y representa sinceridad y pureza. Por eso el sacerdote tenía que lavarse y purificarse en la segunda puerta. Por eso Jesús dijo en alguna oportunidad, el que no entra por la puerta es ladrón. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien lo leyó? El que no entra por la puerta del redil es ladrón. Porque entrar por la puerta involucra morir. Entrar por la puerta involucra lavarse. Involucra limpiarse todos los días. ¿Cuesta? Cuesta. Ese amén salió del alma. La tercera puerta es vida. ¿Por qué es vida? Porque era el lugar del acceso a la presencia de Dios. Y porque en su presencia tenemos... Se me durmieron. En su presencia tenemos... Cuando el sacerdote quería acercarse a la presencia de Dios y quería ofrecer sacrificios o quería ministrar, imagínense esta escena. El sacerdote cuidándose todo el año para ofrecer sacrificio ante la presencia de Dios, entra por la primera puerta que se llama camino y lo primero que se encuentra es un altar de bronce grandote que le recuerda que si quiere acercarse a Dios lo primero que tiene que hacer es morir a sus deseos. Lo primero que nos vamos a encontrar cuando nosotros queremos acercarnos a la presencia auténtica de Dios, no a la emoción. Yo no le estoy hablando de una emoción del culto. Le estoy hablando de un proceso de transformación continuo y de profundidad continuo. Esta iglesia está poniendo una demanda espiritual en esta hora muy fuerte. Lo primero que tenemos que entender cuando nosotros queremos llegar a la presencia de Dios es que lo primero que vamos a vivir es un desafío de Dios a morir a nosotros mismos para llenarnos de Él. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien aquí ha venido por un toque del Espíritu Santo? ¿Cuántos han venido por un toque del Espíritu Santo? Levante su mano sin miedo. Están todos equivocados.
¿Sabe por qué? Por favor, dígame, y esto el Espíritu Santo me lo enseñó hace unos días atrás. ¿Dónde dice en la Biblia que el Espíritu Santo los tocó? Dígamelo. Dígamelo. ¿Dónde dice en la Biblia y el Espíritu Santo los tocó? Y el Espíritu Santo jugó a la pinta con los discípulos. ¿Dónde dice? Siempre que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia fue para llenarla. Por eso la iglesia no profundiza y no crece. Porque por años la gente le ha dicho, uy, el toque, el toque, el toque, siendo que el Espíritu Santo lo que quiere hacer es llenarte. Diga, Él no me quiere tocar, Él me quiere llenar. Este altar, el altar de bronce, tenía instrucciones que debían ser cumplidas por parte de los sacerdotes. Levítico 6:13 dice, el fuego arderá continuamente. Levítico 6:13. El fuego arderá siempre, o el fuego del altar siempre estará encendido, nunca debe. En otra versión dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Pero ¿qué es lo que a nosotros nos pasa comúnmente? Se nos apaga el fuego. Ya, a ver, díganme, ¿quién está encendido en este lugar? Porque cuando usted está encendido se nota. El segundo altar es el altar de oro. Recordemos, tabernáculo, entrada, presencia de Dios, altar de bronce, altar de oro. Pensemos que ya atravesamos por el altar de bronce. Fuimos capaces con la ayuda del Espíritu Santo de hacer morir nuestras obras y nuestros deseos, nuestras malas costumbres, nuestros malos pensamientos, nuestras malas intenciones, la envidia, diga amén, el rencor, el resentimiento, el odio. Se están yendo todo eso. Porque un altar tiene que estar limpio. Y solo los sacerdotes pueden ministrar en el altar de oro. En este altar era el lugar donde se quemaba el incienso y se elevaban las peticiones y las necesidades del pueblo. No es en el altar de bronce, es en el altar de oro, en el altar que me prepara para llegar a la presencia de Dios. La disposición de los altares en el tabernáculo, recordemos, usted físicamente trate de ubicarse de cómo era. Nos enseña el orden que Dios ha establecido para que nosotros nos podamos acercar a su presencia. No podíamos llegar o no podemos llegar a la presencia de Dios sin haber pasado por el altar del incienso, el altar de la adoración. Pero no podemos llegar al altar de la adoración si antes no hemos muerto. Muchas veces, y que Dios bendiga a los... ¿Quiénes son nuevos acá? ¿Quiénes han venido por primera vez? ¿Alguien vino por primera vez? Que el Señor te bendiga, bienvenida. No podemos adorar si primero no hemos muerto. Muchas veces pasa que estamos en el servicio y decimos adoremos y todos levantamos las manos, pero no es adoración. Porque la adoración involucra rendición y también involucra encuentro. Entonces antes de llegar a la presencia de Dios pasaba por el altar del incienso, pero antes de estar listo para poder ofrecer adoración tengo que pasar por el altar de bronce, en donde yo veo todas las cosas que tienen que morir en mí. Es por esta razón que el libro de Apocalipsis dice que en este incienso se representan las oraciones de los santos. Hay oraciones que no van a subir a la presencia de Dios hasta que hayan muerto. Ay, no les gustó. Qué rico cuando pasa eso. Hay oraciones que no van a llegar a la presencia de Dios hasta que hayan muerto. Porque estás demasiado vivo, orando demasiado vivo. Tu alma y tu carne está orando demasiado viva. Hasta que el Espíritu comienza a interceder, tu oración no va a subir. ¿A alguien le gustó? Pero ¿sabe qué es rico que Dios nos diga? Esto no te sirve.
¿Qué prefiere usted, estar orando 20 años por algo que Dios no le va a responder? ¿O estar 2, 3 meses luchando para morir, para que de ahí para adelante todas sus oraciones sean respondidas? Sigamos. El altar representa la vida del cristiano. Se lo repito. El altar representa la vida del cristiano. Última vez. El altar representa la vida del cristiano. Aquellos que hemos nacido de nuevo somos verdaderos altares caminando en la tierra. O sea, usted no tiene que llegar acá para conectarse con papá, porque usted llega conectado. Es el único gas inalámbrico. Y el responsable de mantener el fuego es usted. El fuego es un tipo del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? El fuego es un tipo, una representación del Espíritu Santo, ¿cierto? Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, por lo que somos llamados a mantener continuamente el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro altar. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Dios o mía? ¿Quién tiene que estar buscando continuamente? ¿Quién tiene que poner leña todos los días de mañana en el altar? ¿Quién tiene que humillarse a sí mismo todos los días y tratar de morir para que el altar se mantenga encendido? ¿Quién tiene que poner algo que morir en el altar? Porque Dios pone el fuego, pero el altar lo prepara usted. El altar representa la conexión del hombre con Dios. Pero un altar sin fuego no es un altar, es un cenicero. ¿Lo entendió? Un altar sin fuego no es altar, es un cenicero. Es un lugar donde solo habían recuerdos. Cuando el pueblo de Israel se apartó de su creador, Dios envió a Elías con una misión, y aquí volvemos al primer capítulo que estuvimos leyendo. ¿Cuál era la misión que tenía Elías? ¿Cuál era la misión que tenía? Restaurar el altar. ¿Cuál fue la manifestación de la respuesta de Dios? ¿Sabía usted que en Elías, en la historia que está en Elías, se representan dos tipos de iglesia? Están muy callados. Pero para la gloria del Señor es bueno. Para la gloria de Él es bueno. La historia de Elías representa dos iglesias. Una iglesia es la iglesia representada por los sacerdotes de Baal. Una iglesia que cree que saltando, metiendo bulla, cortándose el fuego de Dios va a caer. Es una iglesia que camina sin visión. Es una iglesia que camina sin revelación, que hace todas las cosas por la carne. ¿Se está entendiendo? Esa es la iglesia que representa a Baal. Esa es la iglesia que representa a los sacerdotes de Baal. 750 callos, tipos, por decirlo de alguna forma, cortándose hasta sangrar sin producir ningún cambio. Y eso te da a entender que el Espíritu de Dios nunca va a bajar por influencia de la carne. Tienes que estar en el altar de la adoración, Rocío. Para que la presencia de Dios descienda, tienes que estar en el altar de adoración. Pero Elías, por otro lado, representa a la iglesia que camina en revelación. Elías no fue a pelear contra 450 profetas porque un día dijo: ¿sabéis qué? Me tienen aburrido, voy a ir a pelear. Elías fue porque la palabra de Dios se le reveló y le dijo: por mandato tuyo he hecho esto. O sea, Dios le dijo a Elías: mira, estos juran que cortándose van a hacer caer fuego. Ve tú y enséñales lo que es estar conectado al que produce el fuego. Hay una iglesia que camina sin revelación. Hay una iglesia que ayuna 85 días a la semana y no pasa nada. Pero hay una iglesia que el Espíritu de Dios le dice: ve, ora por el enfermo, y el enfermo sana. Hay una iglesia que camina por la carne, queriendo agradar a los hombres. Y hay una iglesia que, aunque le digan que no, le dice: Espíritu Santo, aquí estoy, me da lo mismo, aquí estoy. Hay una iglesia que se mueve por lo que ve, pero hay otra iglesia que se mueve por lo que oye. Elías representa a la iglesia que camina en revelación. ¿Por qué Dios responde por fuego? ¿Eso me queda?
Wow. ¿Por qué Dios responde por fuego? ¿Alguien sabe por qué Dios responde por fuego? Porque es un tipo del Espíritu Santo. Perfecto, está bien. Pero Jesús dijo, de hecho, Juan el Bautista, cuando habla acerca de Jesús, Juan el Bautista dice: yo no soy el Cristo, ¿cierto? Lo primero que reconoce, él reconoce su posición y su lugar. Algo que muchos de nosotros necesitamos día a día hacer. Reconocer cuál es nuestra asignación en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros entendemos eso, el cuerpo de Cristo comienza a crecer de una manera que todos los días se añaden a la iglesia de Cristo los que han de ser salvos. Pero ¿por qué Dios responde por fuego y no responde por agua? Porque el fuego purifica. Pero también hay algo más. ¿Y cuál es la diferencia? Juan el Bautista le dijo: el que viene tras mí es mayor que yo, no soy digno de desatar sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué no le dijo: Él los bautizará en Espíritu Santo y agua? ¿O por qué no le dijo: Él los bautizará en Espíritu Santo y nube? ¿Por qué? Porque hay una diferencia súper importante entre el agua y el fuego. El agua refresca, da vida. El fuego purifica e ilumina. Pero si yo dejo esta agua, cuando el Espíritu de Dios viene como agua sobre mí, me refresca, ¿cierto? Me da vida. Pero si yo después de 2 semanas dejo esta agua aquí, pero no se nota, porque usted la mira y es agua, ¿o no? Si usted deja en su casa una fuente con agua 2 días, usted la va a ver y probablemente no vea ningún bichito en el agua. Uno que otro se pudo haber caído, pero usted la mira y sigue siendo agua. Por ende no se da cuenta de cuánto tiempo tuvo esta agua hasta que ya está muy, muy, muy pasada. Por ende, podemos haber sido rociados de alguna forma por el Espíritu de Dios, pero estar estancados y no se nota. Entonces uno puede decir: no, el Espíritu de Dios vino sobre mí hace 4 años, pero no se nota. Pero cuando viene como fuego, y yo no sé si alguien anda con un encendedor acá, a mí se me quedó porque tenía que predicar, ¿no? Pero cuando es como fuego, el fuego tiene una particularidad. El agua en todo momento es agua, pero el fuego tiene una particularidad: o está encendido o está apagado, o está lleno del Espíritu Santo o está vacío. Por eso Juan, lo que él dice, los va a bautizar con él. No es Jesús el que trae la revelación, es Juan el que la aporta. No es Jesús el que dijo: yo los voy a bautizar. Es Juan el que preparó el camino para Jesús, el que dijo: yo los bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Jesús los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por ende, el fuego representa la pasión, pero el fuego también es un indicador de si estoy o no estoy en el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios viene como agua sobre mí, me refresca, pero puede pasar 1 año y nadie nota que estoy apagado. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien como fuego, oye, tú lo ves y dices: está encendido, está inyectado. Por eso es tan importante que nosotros busquemos en nuestra vida la llenura del Espíritu Santo, que Jesús nos bautice con Espíritu Santo y fuego, porque el fuego es la pasión y es el motor que nos va a mover para predicar, y a pesar de que pensemos que no vale la pena, lo vamos a hacer igual. El fuego es lo que estaba en el corazón de Jeremías y en los huesos de Jeremías. Cuando estaba en dificultad, no es el agua, es el fuego lo que te va a mover, porque el fuego representa esa pasión, ese anhelo, ese deseo. El fuego lo quema todo. Por eso no podía bautizarlo en Espíritu Santo y agua, tenía que ser en fuego. El método más perfecto de purificación que conoce la humanidad es usar fuego. Se queman todas las cosas sucias y repugnantes. Diga: repugnante. Felicidad. Cuando el Espíritu Santo viene como fuego, viene a purificar, para limpiar
y viene a separar lo precioso de lo vil. Cuando viene como agua usted lo refresca, pero cuando viene como fuego lo purifica. El fuego representa un celo sobrenatural. Cuando usted está en el fuego del Espíritu, si el predicador está en la carne, usted lo echa a patadas. No le recibe. No lo digo porque yo estoy aquí, lo digo para la gloria del Señor. Pero cuando usted está en fuego, a usted le dicen 2 palabras y usted pesa al tiro al hermano que está a su lado. Porque usted está en el fuego. Cuando este fuego se apodera de nuestro corazón, el amor del Señor y el entusiasmo por la obra del Evangelio arden como una llama en nuestro espíritu. Por eso así lo decía Jeremías y se lo comentaba. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que trató de sufrirlo pero no pudo. Por eso era necesario que Jesús nos bautizara en Espíritu Santo y fuego. ¿No le llama la atención que sean 2 elementos que después cuando la iglesia primitiva predicaba estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo? No habla que solo estaban llenos de gozo, no habla que solo estaban llenos del Espíritu Santo. Habían 2 elementos, porque esos 2 elementos los ayudaban a seguir. En los días que Moisés guardaba el rebaño de su suegro en el monte Horeb, se encontró con Dios mientras observaba una zarza que ardía en fuego. Quedó claro el fuego, ¿cierto? Le predico a las redes. Quedó claro el fuego, ¿cierto? Todo esto, todo lo que hemos visto era un tipo de lo que habría de ser desatado sobre nosotros. Le había dicho que Juan el Bautista tuvo la revelación. Yo a la verdad os bautizo con agua de arrepentimiento, y aquí vemos la diferencia. Porque la agüita provoca algo por fuera, pero el fuego provoca algo por dentro. ¿Se lo digo de nuevo? El agua provoca algo por fuera, pero el fuego del Espíritu va a provocar algo por dentro. Usted no va a cambiar ni va a ser transformado por fuera. Usted va a ser transformado por dentro. Y cuando sea cambiado por dentro se va a notar afuera. Cuando llegó el día de Pentecostés, en el aposento alto habían 120 altares. ¿Se acuerda que yo le dije que nosotros éramos altares? O sea que usted cuando camine ya no va a caminar como un humano normal. Usted va a decir: yo soy un altar. Ahora, encendido o apagado, ya esa es otra historia. Eso depende de usted y depende de mí. Habían 120 altares que se habían preparado y esperado por 40 días, en realidad por 10 días, para recibir la promesa del Padre. Y estos 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínense, en el aposento alto, primero habían 500, dicen algunos estudios, 500 personas. Y de esas 500 personas, esperando por 10 días, porque Jesús les enseñó por 40, entonces quedaron 10 días en que ellos tuvieron que esperar. No tenían idea cuándo venía el Espíritu Santo. No sabían, pero estaban expectantes a que viniera un de repente. Pastor Nehemías, ¿dónde está Pastor Nehemías? Amén. Ellos estaban expectantes a que vinieran de repente. No sabían qué es lo que le iba a pasar, no tenían idea. Pero estaban ahí 120, uno al lado del otro. Primero 500, en que uno quizás tenía... Pero había 500 que estaban ahí poco a poco limando su aspereza, ordenando sus altares, porque había una promesa que se iba a cumplir y los altares como estaban al inicio de los 10 días no eran iguales. Estoy seguro que en esos 10 días Dios comenzó a trabajar en ellos el altar. Y quizás a este no le gustaba compartir con el que estaba allá porque era hediondo, pero terminó amando al que estaba allá porque después de 10 días sabía que lo que iba a venir sobre ellos era mayor que lo que estaba fuera de ellos. 10 días preparando su altar, orando, esperando. Oye, vino el Espíritu Santo, le decía uno al otro. No, parece que no ha venido, ya, voy al baño, ya, apúrate porque en cualquier momento viene un de repente. Oye, voy a ir a comprarme algo al café. No, no vayas, quédate porque viene un de repente de Dios. No, es que me llamó mi jefe. No, no le conteste, o si le contestas ven rápido, porque en cualquier momento viene un de repente.
Habían 120 altares que se habían preparado. Habían 120 altares que habían comenzado a morir 10 días antes, preparándose para el fuego que iba a venir sobre sus vidas. 120 altares que estaban dispuestos a quedar ahí hasta que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos. Pero llegó el día. Diga usted, llegó el día. No sé si era un domingo. Yo no sé. No me la voy a carrilear. No sé si era de mañana o era de tarde. Bueno, eran como las 3 de la tarde. Sí, porque Él es el que da el fuego. Porque sus ojos son como llamas de fuego. Pero se le aparecieron lenguas repartidas a cada uno de ellos. Usted no sé si se puede imaginar, pero pensemos que este era el altar. Me van a decir, oh, no puse una imagen. No, si no es una imagen, es un altar. Pensemos que este es un altar. Habían 120 de estos, algunos estaban sentados, otros estaban acostados, otros estaban diciendo, oye, ¿cuándo viene? Habían 120 personas, altares en el aposento alto, hasta que de repente una llama comenzó a arder sobre el altar. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿De qué eran las lenguas? ¿Alguien las vio? ¿A alguien se le abrieron los ojos? Entonces, ¿por qué escriben que se le aparecieron como lenguas? Porque si alguien no lo vio, no lo había escrito. Entonces no solamente el Espíritu de Dios se derramó como fuego, sino que a los que estaban ahí se le abrieron los ojos. Porque cuando nosotros caminamos sin el poder, sin la presencia del Espíritu Santo, caminamos con ojos cerrados. Pero cuando el Espíritu de Dios viene como fuego, nuestros ojos se abren. La iglesia deja de caminar en lo que no conoce y comienza a caminar en lo que conoce del reino. Muchos de nosotros, diga muchos de nosotros por distintas razones hemos descuidado nuestro altar. Y poco a poco hemos dejado que el fuego se vaya apagando. Pero hoy, diga hoy, Dios va a enviar su fuego santo otra vez. Hoy Dios va a enviar su fuego santo otra vez. Va a enviar su fuego santo una vez más sobre aquellos que estemos dispuestos a restaurar nuestro altar. Por eso, muchas veces alguien predica, quien sea. El ministro de alabanza canta y nosotros lo miramos con cara de pescado porque el altar se destruyó. Y el predicador puede que esté lleno del Espíritu Santo y el ministro de alabanza está lleno del Espíritu Santo, pero el que está sentado, ¿qué me está hablando? Porque el altar se le destruyó. Porque el que tiene su altar restaurado está percibiendo lo que está pasando en el mundo espiritual. Y mientras nosotros hemos estado hablando de su palabra, poco a poco Él ha ido restaurando altares en nuestra vida. Hay cosas que en el altar han estado metidas, por eso manda fuego, porque cuando el fuego de Dios quema el altar, todo lo que no va se empieza a caer. Duele, pero es más hermoso lo que está sobre que lo que está dentro. Dios mandará fuego al altar, y eso estoy seguro de eso. Pero el altar lo tiene que restaurar usted y lo tengo que restaurar yo. Reconocer que nuestro altar está dañado es el primer paso para que Dios mande su fuego. ¿Y en qué altar estás tú? ¿En qué altar está usted? ¿Está en el altar de bronce, luchando todos los días contra sus debilidades, contra sus pensamientos, tratando de entrar a la presencia de Dios sin poder hacerlo porque está pegado en el altar de bronce, porque no tiene revelación de las cosas que tienen que morir? ¿O está ya en el altar del incienso ofreciendo adoración y alabanza continuamente? Hay algunos de aquí que ya están en el altar del incienso, pero van a pasar a la presencia. En la presencia todo cambia, ya no puedes hablar como hablabas cuando el Espíritu Santo vino.
Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, nunca más hablaron igual. Pedro, que hablaba como pescador, habló y 3,000 se convirtieron. Porque ya las palabras no eran las palabras de Pedro. Pedro no era más que una vasija, pero una vasija llena del Espíritu Santo. Estás en el altar de bronce, pero el fuego de Dios te va a ayudar a vencer tu carne y tus deseos. Estás en el altar de oro, ministros de alabanza. Ustedes no pueden estar bajo el altar de oro. De ahí para arriba. De ahí para arriba. Es una demanda de Dios sobre los altares. Están en el altar de oro, el fuego de Dios nos va a ayudar a vivir una vida de oración y de adoración. Cuando el fuego arde, está en constante movimiento. Esa es una particularidad solamente del fuego. El agua usted la puede dejar aquí y ahí se queda. Pero el fuego, cuando está encendido, no deja de moverse. ¿Han visto alguna vez una fogata? ¿Sí? Gracias. ¿Han visto alguna vez una fogata? ¿Qué pasa con la fogata? ¿Qué pasa con el fuego? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasa con el fuego? ¿Qué pasa con el fuego? ¿Qué pasa con el fuego? Se mueve. El fuego no deja de moverse. Por eso hay muchos de nosotros que estamos estancados, porque solo nos quedamos con el toque del agua, pero no buscamos que el Espíritu de Dios venga a nosotros como fuego. Por eso no crecemos, por eso no avanzamos, por eso no caminamos en distintas profundidades, porque nos quedamos con el agua. Sí, no, si el Señor me tocó hace 4 años y todo, yo estoy bien, yo soy salvo, vivo, bien, pues. Pero hay otros que no se han quedado ahí y han dicho: Jesús, bautízame con Espíritu Santo y fuego, porque yo quiero más. Porque yo quiero que cuando está el fuego no se queda quieto, porque hay algo dentro del corazón que no permite quedarte quieto. Nunca vamos a ver una llama encendida y estática. Siempre cambiará de forma. Siempre estará en constante movimiento. Muchos de nosotros hemos dejado dañar nuestro altar. Y lo decía al comienzo. Y lo decía al final. Aquí me trajeron los fosforitos. Pero yo no sé cuántos en esta hora. Ya estamos terminando el mensaje. Me pasé en 2 minutos. No sé cómo lo hice. Pero el pastor Ned bien lo decía cuando estaba haciendo los 5 minutos. Hay un de repente de Dios. Por mucho tiempo hemos estado esperando, buscando, luchando, pasando entre el altar de bronce y el altar de oro, y el altar de bronce y el altar de oro. Pero hoy, todos aquellos que anhelen, todos aquellos que deseen que Dios vuelva a restaurar su altar, porque el altar lo restaura usted, pero que Dios vuelva a mandar fuego, yo los quiero invitar a este lugar. Sin duda vamos a ministrar, sin duda vamos a adorar, pero no podemos vivir sin fuego. Jesús dijo, Juan el Bautista dijo, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Muchos de nosotros vamos a terminar cansados y agotados si seguimos la vida como estamos. Necesitamos fuego de Dios. Necesitamos ser como estos 120 altares que estaban preparados esperando a que viniera un de repente de Dios sobre sus vidas y derramara fuego. Muchos de nosotros en algún momento hemos vivido y hemos visto un chispazo del fuego, pero por distracciones, por distintos motivos, se apagó. Mi pregunta es, en esta mañana, antes de que sean las 12, antes de que sea el mediodía, ¿cuántos quieren que Dios vuelva a mandar fuego sobre sus vidas? Yo le invito a pasar hasta este lugar. Viene un de repente de Dios. 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 No se sorprenda. A mí me llama mucho la atención
La diferencia que ocurrió en la iglesia entre estar con Jesús y ser lleno del Espíritu Santo. Ancianos, por favor, diáconos. Hay cosas, hay profundidades espirituales a las que nosotros no vamos a ser capaces de llegar hasta que seamos llenos del Espíritu Santo. No hay otra manera, no hay otra forma. Hay una promesa que Jesús hizo y dijo que habría señales. Hay un punto, y esto es solo para los que los anhelan, pero es una promesa. Hay un punto, hay un nivel en que ya tus palabras y mis palabras no sirven para exaltar la grandeza de Dios. Hay un punto en que el lenguaje humano ya no es capaz de representar su grandeza. Hay un nivel de llenura en nuestras vidas en que ya el lenguaje humano no es capaz de exaltar a Dios. Por eso Jesús dijo: hablarán en otras lenguas. Porque hay un punto en que ya no vamos a ser capaces de reconocer la grandeza de Dios por palabras. Ese es el punto en el que viene el de repente de Dios sobre nuestras vidas. Hago este llamado por última vez. ¿Hay alguien más en este lugar? Porque para los que están en sus casas, si ellos anhelan en su corazón un de repente, Dios, el Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes y va a volver a encender su altar. ¿Hay alguien más en este lugar que anhela? Que anhela, no es un gusto, no es un, no, a mí me gustaría saber, no, es un anhelo. Que el Espíritu de Dios venga como fuego sobre sus vidas. ¿Hay alguien más? Yo los invito a pasar a este lugar. ¿Sabes lo que Pablo decía? Pablo entendía la profundidad de las lenguas. Y Pablo decía: ojalá por mí que todos hablaran en lenguas. Y yo no tengo cómo compararme con Pablo, pero le digo lo mismo: ojalá por mí que todos habláramos en lenguas, porque estoy seguro que el nivel espiritual de este lugar subiría mucho más rápido de lo que nosotros esperamos. Pregunto por última vez, y vamos a orar por los que están en este lugar. El mensaje se predicó, fue extenso, duro de digerir quizá, pero si usted vino hasta este lugar, no vino a perder su tiempo, vino a ser lleno del Espíritu Santo. Dios hoy día va a comenzar a despertar dones en su iglesia. Hay dones que están durmiendo solamente porque el fuego se les apagó. Hay gente de este lugar que no está fluyendo en los dones porque están apagados. Pero Dios va a comenzar a despertar el espíritu de su iglesia. Iglesia, viene el avivamiento más grande de la historia, no te lo pierdas. ¿Queda alguien más? ¿Queda alguien más que anhela en su vida vivir algo sobrenatural? ¿Queda alguien más que diga: a mí hace rato que se me echó a perder el altar? Hace rato que por las circunstancias y por las distracciones ya no tengo idea cómo está mi altar. Hace tanto tiempo que no vivo un encuentro con Dios. Hace tanto tiempo que no encuentro la presencia de Dios. Dios va a liberar a esta mujer. No sé qué es lo que viene sobre usted, pero viene un tiempo de liberación sobre usted. Mose bracará shokoro baide. Mi arrabrosa braca, batalla con soma. Brecoroshi baranda cobreran.